Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Tema 16, los preceptos para el hogar. Texto base, Efesios capítulo 5, versículo del 22 hasta el 6:4. Texto base, Efesios 5, del 22 hasta el 6:4. El tema es los preceptos para el hogar. Llamados a vivir con sabiduría en el seno del hogar. Llamados a vivir con sabiduría en el seno del hogar. Parafraseamos el texto como es de costumbre. Vamos a tener una información amplia. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela así, gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Así, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es acerca de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer, y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 5, del 22 hasta el 6:4. Esa fue la paráfrasis del texto en esta oportunidad. Vamos a hacer un comentario del texto parafraseado. Como al Señor es la clave aquí, es el motivo. Las esposas deben someterse a sus esposos como a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y los hijos deben obedecer a los padres como al Señor. O sea, la clave es como al Señor, tanto para la esposa, para el esposo y para los hijos. Si todos en la familia están bien con el Señor, estarán bien los unos con los otros. Es valioso comparar la iglesia con la primera esposa. Leamos Génesis 2 del 18 al 25. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas
y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fue tomada del costado de Adán, y a Cristo le abrieron el costado por nosotros en la cruz. A Eva la formaron mientras Adán dormía, y Cristo experimentó el sueño de la muerte para crear a la iglesia. Eva participaba de la naturaleza de Adán, y la iglesia participa de la naturaleza de Cristo. Estamos en Efesios, capítulo número 5, versículos del 30 al 32. Eso lo vamos también a leer muy claramente. Dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Adán estuvo dispuesto a convertirse en un pecador debido al amor que le tenía a su esposo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 14. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y Cristo voluntariamente fue hecho pecado debido a su amor por la iglesia. Eva fue formada y traída a Adán antes que el pecado entrara al ser humano. La iglesia estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Vamos a leer solo una cita de ahí, 2 Corintios 11, versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto. Ahora somos de Cristo, nuestras vidas, matrimonio y la misma iglesia universal le pertenecen a Él. Y ojo que cuando hablamos de la iglesia universal estamos hablando de la iglesia que ya está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si nosotros no lo entendemos, sencillamente vamos a cometer enormes problemas. Vamos al desarrollo: sometidos como al Señor. Esa es la clave, como al Señor, 22 al 33. Los esposos que sirven y honran a Cristo reciben con gozo y obedecen los siguientes mandatos. Casada, sométete a tu esposo como al Señor. Sujétate, respétalo a Él como cabeza en todo. Así la iglesia se sujeta a Cristo como cabeza. O sea, nosotros estamos mirando acá el plan absoluto de Dios para el hogar, para los esposos. Pero este plan absoluto ha sido sencillamente erosionado
por la corriente secular del mundo y porque sencillamente el hombre humano, el ser humano, antropológicamente ha dicho no hay que hacerle caso a Dios. Nosotros ponemos nuestras propias reglas y estamos cayendo exactamente en lo que cayó Israel estando salido de Egipto. Dios les mandó y luego llegaron a las tierras prometidas. Dios les mandó bien claro los mandatos. Ellos los cambiaron. Y eso es lo que Dios le demanda. Por ejemplo, a Israel en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ustedes han cambiado mis preceptos. ¿Por qué los cambiaron? Los cambiaron por lo que le enseñaron sus padres. Lo cambiaron ¿por qué? Por el sincretismo. ¿Y qué cosa es el sincretismo? Las tradiciones de mi papá, de mi mamá, de mi abuelita, del vecino, de la vecina, etcétera, etcétera. Cojo todo, inclusive cojo algo de la Biblia y lo mezclo. Ese es un sincretismo. Entonces ese sincretismo no respeta a Dios. Y nosotros tenemos que obedecerle a Dios en sus mandatos absolutos. ¿Quieres volver a la bendición de Dios? Sométete a los preceptos de Dios. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese es el gran promesa. El problema de la mujer es que no se quiere someter actualmente al esposo, porque piensa de que el esposo sencillamente no se lo merece. Acá no es cuestión de merecimientos. Y tampoco el problema del esposo es que tiene que amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ella es tu propio cuerpo, son una sola carne. Y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque así lo dice Cristo, así lo hace Cristo con la iglesia. Ama a tu esposa. Ese es el gran problema del varón. El varón tiene problemas en los ojos, la mujer tiene problemas en los oídos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amar a su esposa, fijarse en ella. Ok, ahí está la clave del éxito en el hogar para los esposos. Sigamos en la segunda parte. Dice: padres e hijos vivan en el Señor. Ahí está la clave, en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres como al Señor, porque es justo. Hónralos. Es el primer mandamiento con promesa. Te irá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Qué tremendo. Es el primer mandamiento con promesa. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Dios no te está poniendo ninguna condición ahí. No hay ninguna condición para honrar al papá y a la mamá. Dios no dice: el papá se tiene que haber portado bien y lo honras, la mamá se tiene que haber portado bien y la honras. No hay ninguna condición. Porque si el papá se portó mal, si la mamá se portó mal, Dios juzgará un día. Pero al hijo no le toca juzgar a los padres. Eso hay que tenerlo bien claro. Hijo, ¿quieres tener larga vida sobre la tierra? Honra a tu padre y honra a tu madre. Versículo del 1 al 3 del capítulo 6. ¿Y qué cosa le dice a los padres? A los padres, en especial le dice al padre. ¿Qué cosa le dice al padre? Los hijos deben ser tratados con mucho amor. Ellos necesitan disciplina firme, administrada, pero en amor. No lo provoque a ira mediante gritos desalentadores, castigo físico injusto, burlas o destrucción de su autoestima. Tales cosas hieren su alma. Proverbios 18:14. Hasta el desaliento. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer la segunda cita. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hay que amarlos a los hijos y hay que tener disciplina con ellos, pero con mucho amor. Vamos a las aplicaciones. Ok, vamos a las aplicaciones. Ok,
acepta el orden dispuesto por Dios en el hogar. Varón y mujer, esposo y esposa, hijo, acepta el orden dispuesto por Dios en el hogar. Si tú aceptas ese orden, te irá bien. Pero si tú te rebelas a ese orden, entonces habrán consecuencias. Amor del esposo a la esposa, la sumisión de la esposa al esposo, la obediencia de los hijos hacia sus padres y el buen trato en amor de los padres para con los hijos, en especial del padre, para que los hijos no se vuelvan rebeldes. Mire, ese es el plan de Dios para el hogar. ¿Y cuál es la aplicación? En primer lugar, tengo que aceptar el orden dispuesto por Dios en el hogar. ¿Estás dispuesto a aceptar ese orden? No le hagas caso al otro orden humano. Tienes que hacerle caso al orden dispuesto por Dios para el hogar. ¿Y cuál es ese orden? Te lo repito. Amor del esposo a la esposa. El esposo tiene que amar a la esposa. El esposo tiene que mirarla solo a ella. Ella debe ser su inspiración en el amor, porque el gran problema del esposo son los ojos. Entonces, que tus ojos estén puestos solo para ella, para tu esposa. En segundo lugar, mujer, ¿cuál es el gran problema que tienes? Esposa, ¿cuál es el gran problema que tienes con respecto a tu esposo? Que no te quieres someter, porque sencillamente la corriente de este mundo dice: ¿cómo te vas a someter al varón? ¿Acaso es él es mayor que ti? ¿Tú eres inferior, él es superior? No, acá no se trata de que porque es superior o porque es inferior, todos son iguales delante de Dios, pero Dios ha puesto algo que a veces nosotros no recordamos. Dios hizo primero al varón. La corona de la creación es el varón. Y del varón salió la mujer. No olvide, usted mujer, ha salido del varón. Porque de un XY, ya demostró la ciencia, puede sacarse un XX. Pero de un XX no se puede sacar un XY. No se puede arrancar un XY. Sí va a salir otra vida, pero a través de la procreación, que es otra manera de sencillamente poblar la tierra. La sumisión de la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque él es la corona de la creación. Y Dios lo ha puesto por cabeza. Entonces tú tienes que respetar eso. No es porque Él sea más que tú, no. Es igual a ti. Dios así lo ha dispuesto. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Esa es obediencia. La tercera es la obediencia de los hijos hacia los padres. Los hijos tienen que obedecer a sus padres, porque ellos actúan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el padre y la madre actúan conforme a la voluntad de Dios, los hijos le deben obediencia a los padres. Acá se está hablando de obediencia, no solamente de obediencia, sino de honra. Y el buen trato de amor de los padres para con los hijos, en especial del padre, para que los hijos no se vuelvan rebeldes. Y los hijos obedezcan a sus padres y los honren, ¿para qué? Para que sean de larga vida sobre la tierra. Vamos a concluir, porque ya el tiempo nos ganó. Conclusiones: esposa, esposo, hijos y padres tienen una responsabilidad mutua de vivir. Someterse es para la esposa. El primer verbo, someterse, es para la esposa. El segundo verbo, amar, es para el esposo. El tercer verbo, obedecer, es para los hijos. Y el cuarto verbo, estimular, es para los padres, en especial para el padre. Para que la vida en el hogar se viva en la voluntad de Dios. Y se obtengan los beneficios de actuar con Cristo en el hogar. ¿Y cuáles son esos beneficios? Que el hombre y la mujer se amen y vivan felices. Que los hijos
honren a los padres y los obedezcan para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y que los padres promuevan, estimulen a los hijos, los traten con mucho amor, los sometan a disciplina, pero con amor. Entonces ese hogar va a tener los beneficios de andar con Cristo. Eso nos hace recordar que hay una canción linda, ¿no? Hay una canción bonita que dice: con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar necesitamos a Jesús. ¿Mi hogar vive como Dios manda? Es la gran pregunta, y la respuesta es personal. Que nos sigamos deleitando en este tiempo de estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que la gracia de Dios continúe con cada uno de nosotros y también continúe sus bendiciones. Amén.